para generar ingresos. Entonces hay mucho estrés y ese estrés te monta en los hijos, se relacionan con su ambiente que a lo mejor tampoco ayuda, entonces... Muy bien, sí. El tema de la pobreza o de los problemas económicos hay que darle, no, es complejo, no es solamente dar la lectura de la pobreza por sí, per se. Porque cuando veamos los estados que tienen menor índice de suicidio a nivel nacional, nos va a saltar cuáles son. Y en cuanto al nivel económico, están muy por debajo de los países. Entonces, o sea, en lugares como Oaxaca, los más abajo. Y bueno, pues hay más desempleo, realmente no hay nada de industria. Entonces, el tema no solamente tiene que ver con la pobreza per se, sino de la cuestión de cómo está la gente trabajando, cómo está la gente teniendo expectativas. No es lo mismo la persona que vive en Oaxaca y que sabe que a lo mejor económicamente no va a poder aspirar a un carro, a una casa, a muchas cosas, a una persona que está aquí, chingándose en la universidad, por ejemplo, ahorita todo lo que se pensando que cuando vaya a salir va a trabajar en Nissan, va a tener una super casa, va a tener un carro, va a tener, y cuando sale y se ve que el ambiente laboral es tan frustrante y que puede llegar a buscar y aspirar a eso, pero que también el nivel de sacrificio para hacer eso es sumamente grande. Entonces viene un choque muy grande de frustración. No solamente es la pobreza, sino también es como el contexto de cómo están las condiciones laborales de la gente. ¿Estamos ya en vivo? ¿Ya? Ah, ok. Doctor, yo creo que también podría ser que mis compañeros a la vez que nos escuchar que las generaciones de adultos mayores platican de algún caso de suicidio. Ay, no saben qué pasó, o nos dijeron que era no sé qué, pero se suicidó. O sea, antes también no se hablaba, todavía estamos en un estado en el que hay muchos temas que apenas están hablando, que antes todavía se ocultaban. Ok. Sí, eso está importante, pero luego termina siendo lo contrario, o el efecto contrario, porque luego cuando había un suicidio, ¿qué pasaba en el periódico? ¿Cómo lo ponían? Te daban dónde vivió la persona, si pudieron conseguir la foto, te ponían la foto de la persona colgada, te decían la edad, te decían todos o sea, y hasta te ponían la historia completa, ¿no? del suicida. Entonces, también antes estaba también lo contrario, o no se hablaba absolutamente nada, o cuando se hablaba de una forma nada neutral. De hecho, la OMS, creo que fue en el 2014, la OMS puso recomendaciones específicas de cómo tienen que manejar los medios de comunicación esta parte de lo que es el suicidio, porque hay un fenómeno que también se ha identificado, que es de la imitación. El suicidio como comportamiento humano, como cualquier comportamiento humano, también se puede ver y se puede aprender a partir de lo que uno vaya viendo. Si yo veo que mi padre es agresivo, es violento, grita, lo más seguro es que el niño, pues simplemente por osmosis, viendo al día al papá, pues también vaya a tener este tipo de tendencias de comportamiento. Entonces, y ahora la cuestión es, sí se maneja la información, pero la idea es que se maneje la información de una forma neutral, ¿sí? ¿Qué poner, qué no poner? ¿Vale la pena poner la metodología o no vale poner la metodología? Manejar esto de una forma muy neutral, eso también es otro aspecto importante. ¿Alguien más se le ocurre algo? O sea, tenían expectativas malas expectativas y mucha gente se adeuda a los intereses. Y para evitar esos adeudos, como para huir de la... Sí, pues, el nivel de adulto y la frustración de la vida de adulto. Y no sé, o sea, yo volteo aquí y veo la ciudad y veo todo el mundo con carrazos y, ay, ¿de dónde sacan para traer todo eso, no? Pues porque la gente está endeudada realmente, la gente ni siquiera, Y lo primero que va a pasar, cuando empiecen ustedes a chambear y a laborar, una de las primeras cosas que hace uno, pues es comprar un carrito, y a los dos años inmediatamente te está buscando esta marca que te vendió el carro para que lo cambies por otro nuevo, ¿no? O sea, es esta parte de estas pequeñas trampas del sistema capitalista que hace que uno se vaya metiendo, y como uno tiene ansia de poder y ansia de demostrar que está siendo exitoso, pues entonces empezamos a meternos. ¿Y qué tanto Aguascalientes nos está vendiendo
muchos símbolos de poder a través de los carros, a través de las casas, a través de otro tipo de formas de posesión que realmente lo único que están haciendo es que el individuo termine completamente frustrado. ¿Sí? Bueno, esto, lo bueno que ya ahorita comenté es que el suicidio al final y al cabo es una forma de comportamiento humano y al final y al cabo también es una forma de comunicación. ¿Sí? Adelante. Una forma de comunicación no la más idónea, pero al final y al cabo, si yo no puedo comunicar mi malestar a través de lo verbal, empiezo a comunicar a través de lo comportamental, ¿sí? Entonces, pero al final de cabo lo que tengo que ofrecer y lo que tendríamos que ofrecer a este grupo de personas es un espacio neutral en donde puedan comunicar esto y en donde no se vayan a sentir enjuiciados, ¿sí? Lamentablemente, eso no se los puede ofrecer la familia, porque, vuelvo a lo que ya estaba comentando en la clase pasada, ¿qué tanto despierta en los papás saber que su hijo o su hija tenga ideación suicida? ¿Qué despierta en los papás? Soy un mal padre, soy una mala madre, Entonces, a veces los padres prefieren mejor, no, ni digas nada, ni como pasaba anteriormente hace muchos años, donde lamentablemente con los abusos sexuales que se apreciaban en la infancia, y las familias que hacían, se lo callaban, porque eso implicaba que tendría que haber todo un cambio en la dinámica familiar, y la familia prefería mejor callar todo eso, enterrarlo, para que la dinámica familiar, la familia perfecta, porque traemos esta cuestión de la idealización también de la familia de antes, era una familia muy padre, una familia muégano, era una familia de mayor apoyo, pero también tenían sus historias macabras, ¿no? Como cualquier familia. Entonces, las cosas van cambiando, se van cambiando, y aquí también se van cambiando las formas de violencia. Al final y al cabo, el comportamiento suicida es una forma de violencia, ¿sí? Cuando uno lee lo que dice la OMS sobre el suicidio, es la aplicación de un acto violento del individuo sobre sí mismo, explícitamente sabiendo que se va a matar, ¿sí? Entonces, tiene que haber la intención y tiene que haber la idea de que la persona se va a suicidar, ¿sí? Eso es un suicidio. ¿Qué pasa? Porque a veces me llegan pacientes y me dicen, es que me he querido matar como 18 veces, doctor. Y a lo mejor cuando ya exploro, veo que realmente no ha tenido intentos de suicidio, ha tenido comportamientos parasuicidas que a lo mejor podríamos hablar como de personas, por ejemplo, que no se toman su medicamento, ¿sí? O sea, es que se quiere matar porque se está dejando de tomar su medicamento. A menos que la persona sea un medicamento en donde si me lo dejo de tomar me muero, que tenga una diabetes súper descompensada o no sé, algo así, sería un acto suicida. Pero si no viene como esta idea explícita de quererse matarse y que al hacer esto me voy a morir, no se puede considerar intento de suicidio. Puede ser un acto parasuicida, ¿sí? Manejar a alta velocidad sin uso de cascos, o sea, todas estas cuestiones que son también como comportamientos autodestructivos, ¿sí? Entonces, pero eso se consideran actos parasuicidas, pero como vimos en este camino que les platicaba la vez pasada, por ahí empiezan por los actos parasuicidas, luego se va estructurando la idea de muerte, luego hasta que llega yo lo que es a los intentos en forma, intentos más estructurados, intentos de mayor letalidad, que ahorita vamos a ver cómo se maneja esa parte, cómo se identifica. Pero si yo estoy identificando a una persona que está teniendo comportamientos autodestructivos, pues vale la pena como investigar un poquito más ahí. Por ejemplo, ustedes están un día en un centro de salud y les llega un paciente que es diabético, es hipertenso, síndrome metabólico, y se niega a tomar sus medicamentos. Generalmente lo primero que vamos a encontrar con esa persona es malestar de la familia y el médico cómo reacciona a eso. Generalmente. ¿Qué pasa con un médico cuando el paciente no se quiere tomar su medicamento? ¿Qué hacen los médicos? Lo regañan. Lo regañan, ¿sí? El estilo paternalista, ¿no? Y eso, no sé qué tanto ya hayan podido ir a clínicas o no, pero así de ver como, ay, pobre paciente, lo regañaron. Y así como, a ver, nosotros no estamos para regañar,
O sea, nosotros, este modelo paternalista ya no. Entonces, yo algo que les comentaba alguna vez y vuelvo a comentar, lo primero que tenemos que nosotros ofrecer, y ojo, spoiler alert, yo me parece, para la consulta privada, este es un punto fundamental. Si quieren ganarse un paciente y quieren sentirse que el paciente, bueno, gana una confianza, si ustedes primero tienen que validar. ¿Cómo puedo validar que un paciente no se quiera tomar su medicamento? Tengo que preguntar, oiga, a ver, y así me traen muchos pacientes de repente, es que no se quieren tomar el medicamento. Pues señora, pues es que el medicamento, no hemos visto que realmente, por ejemplo, el uso de un antidepresivo le está produciendo una disminución del deseo sexual. Entonces, pues obviamente, si hay un medicamento que me está provocando un efecto secundario indeseable, pues una parte de mí no lo va a querer tomar. Entonces, entiendo que no te quieras tomar este medicamento por esta parte de este deseo sexual que se ve afectado. Vamos a buscar un medicamento que no tenga tanto ese efecto, ¿sí? O permíteme explicarte un poco mejor cuáles son los beneficios de tomar este medicamento. ¿Por qué vale la pena que sigas tomando este medicamento, aún y a pesar de estos posibles efectos secundarios? Pero ¿qué tal que en una de estas exploraciones encuentro que detrás de ese paciente que no quiere tomarse su medicamento hay un individuo, hay una persona que está empezando con comportamientos autodestructivos e incluso con ideas de muerte, con fantasías de desaparecer? Entonces estoy encontrando a una persona desde la parte de la suicidabilidad en los primeros puntos, en los pininos del camino hacia la suicidación. ¿Ok? Ok, entonces, ahora, el otro día fui a dar una plática, de hecho sobre suicidio, allá al Congreso de la Unión. Y lo que les comentaba a las personas de los diputados era que el problema también de que la forma en la que se visualiza, vamos a bajar la tasa de suicidios. Llamen a los psiquiatras, llamen a los psicólogos, llámenlos por favor. El problema que también tenemos respecto a la conceptualización del suicidio es que compete solamente al ámbito de salud, en especial a salud mental. Y esta forma y esta forma de conceptualizar el suicidio solamente como una parte de salud mental, estamos perdiéndonos la otra mitad, la otra cara de la moneda, que es en cuanto a lo que son los elementos a nivel, pero más de índole social. Entonces, porque como lo que comentamos y ya ahorita desde la vez pasada, hablamos mucho sobre de la cuestión social, hablamos mucho sobre de la frustración, hablamos mucho sobre de la responsabilidad que tienen las empresas en cuanto al manejo y cuidado de cómo sus usuarios ganan sus recursos trabajando ahí. Cómo se manejan lo que son las condiciones laborales. Por ejemplo, una condición que a mí se me hace horrible es que a las personas que trabajan en una empresa como Nissan les hagan cambio y rotación de horario. ¿Por qué? O sea, que primero trabajar de noche, pues ya desde ahí eso ya es antihumano, eso ya es antinatura, primero trabajar de noche, pero bueno. Entonces, alguien inventó de que, mira, hay un horario matutino y hay un horario vespertino. Metamos un horario nocturno. Pues ahí metamos el horario nocturno. ¿Dónde? ¿Qué? Hay un horario mixto, que se llama 4x3. Horario mixto, horario, o sea, de todos. Pero todavía estas pobres personas les cambian los horarios. Y entonces cuando apenas están empezando a adecuar en lo biológico, en lo psicológico y en lo social, porque a lo mejor pues los que tienes hijos es, o sea, mira, yo trabajo en la mañana y acomodo mi vida para poderme hacer cargo de mis hijos en la tarde. Te cambian de horario y de repente otra vez tienen, o sea, es un nivel de estrés, eso de estar cuidando a los hijos, la verdad es que es bastante, y entonces que te cambien la jugada afecta muchísimo a los individuos. Entonces, por eso que llegue el psiquiatra, el psicólogo, y ahorita la información que yo les voy a dar, los aspectos biológicos, los aspectos sociodemográficos, está muy chido, Doc, pero por eso no han cambiado las cosas. Por eso no han cambiado las cosas, porque está haciendo falta que se haga un énfasis en cuanto al aspecto social. Pero bueno, un poquito de contexto histórico. Antes, déjenme les presento a este muchacho.
Émile Durkheim, antes de él, cuando se visualizaba un comportamiento suicida, se pensaba que el suicidio solamente se podía ver, trabajar y tratar solamente desde el ámbito individual. Entonces, una persona se intentaba suicidar, iba el médico, iba la persona, pues creo que todavía ni siquiera se llamaban psiquiatras en ese entonces, y averiguaba qué te está pasando, qué está sucediendo, y hacía la intervención en la forma personal con la persona y ya, listo. Pero este muchacho Chicho, Émile Durkheim, era un sociólogo de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y escribió una obra llamada El suicidio. Es una obra de sociología, es una obra muy interesante, muy padre, un poquito pesada para leer porque pues evidentemente tiene terminología sociológica más que médica. Y él lo que empezó a ver, Émile Durkheim, el europeo, empezó a investigar, y ojo, antes de la Segunda Guerra Mundial todo esto, y es más, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, empezó a investigar y empezó a ver la tasa de suicidio. Digo, vamos a leer, porque antes de él nadie ponía atención en esto. Vamos a ver cómo está la tasa de suicidio por país europeo. Y vio una cosa muy interesante. La tasa de suicidio de cada país se mantenía constante. Y decía, a ver, o sea, como por ejemplo, cada año se mataban en Francia 123 pacientes, luego al año siguiente 127, luego al año siguiente 124, o sea, una cuestión muy constante en la tasa de suicidio. Entonces dijo, a ver, espérate, ¿qué diablos está pasando? O sea, ¿se ponen de acuerdo como para que haya una cuota de suicidas? ¿O qué está pasando aquí para...? Entonces dijo, esto tiene que ver más con un ámbito social. Otro punto importante que empezó a observar es que la tasa de suicidio era constante hasta que pasaba algún evento particularmente cuando el país pasaba a través de una crisis económica o una guerra. Y ahí la tasa aumentaba. Entonces, y también otro punto importante que también empezó a identificar es que la tasa de suicidio no era la misma a la de Francia, a la de España, a la de Portugal, a la de Alemania. Empezó a ver que la tasa de suicidio era mayor en aquellos países en donde había una característica en la mentalidad de la gente, cada vez optar más por la individualidad, por un modelo más individualista. Países en donde había como más desarrollo, a lo mejor científico, pensamiento filosófico, pero que tendía también a dejar a un lado un poco más de valores, un poco más comunitarios, buena palabra. Entonces, en estos países empezaba a aumentar. Y otra cosa también encontró también bien interesante. De todo este grupo de personas, bueno, en cada país no solamente era la misma tasa por región, también había regiones, por ejemplo en Francia había una cierta región muy particular que era la que tenía mayor tasa, y entonces habría que decir, bueno, hay que estudiar esa población o esa región de Francia para ver por qué. Y entre esto encontró que de Europa de esa época, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, la población más resiliente, la población que más se protegía contra el suicidio, eran los judíos. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué los judíos? Si los judíos son, por excelencia, una población muy golpeada, que han ido viajando de un lugar a otro, al lugar donde llegan les hacen de cosas, y bueno, y ojo, todavía no era la Segunda Guerra Mundial, todavía ni siquiera teníamos el Holocausto. Y entonces empezó a estudiar la población de judíos y encontró que uno de los elementos, uno de los factores que hace que la población o la gente sea más resiliente y se proteja más frente al comportamiento suicida, es lo que se llama cohesión social. ¿Qué es la cohesión social? Es qué tanto tu sociedad, qué tanto tus individuos están realmente metidos en su extracto social y participan en él en forma en conjunto. No es lo mismo tener una sociedad donde cada quien está volteando para su lado, cada quien está en su celular, a tener una población en donde todos están participando, donde hay rituales, porque también otra cosa que vio, otro factor muy importante, fue el de la religión. Y más que la religión, llamemos espiritualidad.
porque la espiritualidad parece que también es un factor importante para que haya una mayor cohesión social. Podremos criticar muchas cosas de la religión y la espiritualidad, bueno, de la religión más que nada, pero aquí por lo menos en el tema suicida, la religión y la espiritualidad es un factor muy importante, protector para el individuo. Y a veces en la consulta, así hay pacientes que traen la idea de que yo, doctor, yo me voy a matar, me voy a morir, pero me da miedo el infierno, o pienso en Dios, o sea, esta parte, y bueno, si de aquí me voy a agarrar, pues de aquí nos vamos a agarrar para que esta persona no aumente sus pensamientos de muerte, ¿sí? Entonces, aquí Durkheim encontró que el suicidio se relacionaba, y ojo, estos 4 elementos, todavía a más de 100 años de la publicación de esta obra del suicidio de Emile Durkheim, todavía existen salvo uno, solamente hay uno de esos puntos que no. Falta de lazos familiares, fíjense, desde siglo XIX, siglo XX ya se encontraba que el suicidio estaba muy relacionado a esa parte, lo de la falta de lazos familiares. Adversidad social, no solamente pobreza, sino tiene que ver con más como las cuestiones económicas, pero en la adversidad social, porque cuando toda la población está con una situación económica, pues así base, pues ya todos estamos así fregados, ¿no? Pues entonces, realmente ya es una adversidad social, pero diferente a la persona que se le ha vendido un estilo de vida, unas expectativas, pero que no las logra cumplir. Entonces, eso se siente más en la adversidad social. La ruptura del vínculo social también es importante. Y ojo, el único factor que no se mantiene hasta ahora es edad avanzada. Ese es el único factor que cambió en los últimos 20 años respecto al comportamiento suicida. Entonces, cuando le estaba presentando esta ponencia a los diputados, les comentaba, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se podría hacer? Eso le compete a ellos, ya no compete tanto al ámbito médico, sobre cómo vamos a manejar esa parte de la integración del individuo a su sociedad, y particularmente cuando está bajo condiciones sociales, económicas que le llevan a que casi se estén aumentando más estos elementos. Ahora, también la parte de las redes sociales pues juega en nuestra contra, porque qué tanto hace que el individuo, por estar en el celular, en una red de forma virtual, termine perdiendo los vínculos con su red real, que es la familia. Elementos que también hacía alusión Emile Durkheim, es muy importante el aislamiento. Y cuando llega una persona, un individuo que trae ideación suicida, aparte de identificar lo que es el riesgo suicida, a mí me toca mucho investigar qué tan aislado está de su ambiente y tratar de buscar un poco de lazos familiares, de amistad, alguien que pueda prestarle un poquito más de red de apoyo a este individuo. La salud precaria, también ese es otro factor, ahorita que veamos lo que es la parte de riesgo suicida. Si hay alguna enfermedad que esté pasando el individuo, particularmente enfermedades que tengan como una connotación de mortalidad, de identificación como mortalidad, ojo, no necesariamente que tenga que ser, porque por ejemplo, ¿qué pasa cuando a la persona se le hace un diagnóstico de VIH positivo? Tiene la idea de que ya me voy a morir, y no, espérate, o sea, realmente si tienes un buen tratamiento, si tienes un seguimiento de tus antirretrovirales, pues puedes tener una condición de vida y una calidad de vida, pues, buena, pero eso el individuo no importa, porque ya en su mundo interno, en su cognición, ya está identificando, ya tiene esta idea de que VIH, diagnóstico VIH, es igual a mayor mortalidad, a estigma social y pues todo esto, ¿no? Totalmente que lleva a que incremente más la parte de la ideación suicida. Este punto, tercero, es bien importante, muy importante, y es también para mí como la pregunta clave para saber si me voy a quedar en un foco rojo o me voy a un foco amarillo. La desesperanza. Y bueno, pero suena como a una cuestión muy espiritual. Y no. Esto es una cuestión cognitiva. ¿Cómo se pregunta o cómo se identifica, cómo se explora la desesperanza en el individuo? Muy sencillo y muy complejo. Si yo, frente a la entrevista, doctor, me quiero morir, me quiero matar, ya no hay razones para vivir, etcétera, y una pregunta que yo le aviento, cada quien lo explora de forma diferente,
¿se podría hacer algo? O sea, si cambiáramos algo de la situación, ¿podría haber una posibilidad de que no fuera necesario matarte? Ah, es que si consiguiera esto, y es que cuando el individuo ya empieza a ser como cabildear, si pudiera obtener esto, si pudiera obtener esto, me habla de esperanza. ¿Sí? Porque aunque a lo mejor le cueste mucho trabajo verlo, porque a lo mejor que esté cargando con una depresión, con un problema de ansiedad, ahorita vamos a ver cuáles son los diagnósticos más comunes. Si el individuo empieza a cabildear y empieza a buscar, empieza a poner de que si pasara esto y si fuera esto y esto y esto y esto y esto, estoy hablando frente a un individuo que todavía hay esperanza. Pero si cognitivamente está cerrado y así se siente hablar con estas personas, es no, lo que usted haga yo me voy a matar. Oye, pero a ver, platícame. No, pues sí, tengo esto y esto, pero no, yo ya me voy a matar, no importa lo que usted haga, doctor. O sea, aquí ese es un individuo que se encuentra en un contexto cognitivo negativo de desesperanza y que le impide voltear a ver opciones, ¿sí? Aún en el malestar, aún en las situaciones adversas, siempre tiene que haber, y de hecho, ante esas circunstancias también viene muchas de las capacidades que tiene el individuo para mostrar como seres humanos nuestra capacidad de adaptación al medio, al ambiente. Y a partir de que nos adaptamos, crecemos. Entonces, una situación de crisis puede ser una gran oportunidad, pero el individuo tiene que tener cierta flexibilidad para poder ver e identificar que la crisis puede ser esa oportunidad y que tiene opciones, ¿sí? Pero si está completamente cerrado, carpetazo, ¿sabe qué? Pues ese paciente hay que internarlo, hay que hacerlo un internamiento. ¿Sí? Sí. Aquí preguntan, por si no escucharon, que esos pacientes que están tan cerrados, ¿cómo llegan a consulta o por qué llegan a consulta? La respuesta es que casi nunca ellos llegan, siempre los lleva la familia. Y entonces viene con la mamá y la mamá casi aquí de la oreja, ¡le traigo a mi hijo! Pero de hecho yo platico con el familiar, es que su hijo está sumamente cerrado, o sea, no permite trabajar nada. Recomiendo que lo internemos, ¿sí? Y eso me preguntaron la vez pasada, de qué se hace en el hospital. Pues bueno, se empieza un tratamiento farmacológico, se identifican los criterios clínicos si hay una depresión, que a lo mejor esta forma de estar tan cerrado tenga que ver con una cuestión de una depresión. Pues hay que tratar la depresión. Y más adelante lo que vamos viendo es que el individuo generalmente va bajando un poquito esto, va logrando crear una cierta flexibilidad y ahí es cuando ya se puede empezar un trabajo psicoterapéutico. Pero para eso, pues primero tenemos que esperar a que el individuo, digamos, como que baje un poco esa rigidez hacia con él mismo, ¿sí? Entonces, pero no, esos individuos nunca llegan a la consulta. Y eso también es un punto muy importante que ahorita vamos a hablar de cuáles son las personas que se matan más y por qué. Eso también ahorita tómalo en cuenta para ahorita lo que vamos a hacer más adelante. Y bueno, sentimientos de rechazo, evidentemente que van. Si no regresas conmigo, me mato. ¿Eso es lo que quieres? ¿Fue verdad? ¿Ese fue un paciente? Otra cosa que también hace más compleja todavía más el comportamiento suicida es que puede tener varias funciones. Y es cuando diríamos, es que está manipulando. El suicidio puede ser, ya como vimos, una forma de comunicación, pero ¿qué tal que el suicidio también se convierta, como un comportamiento humano, en una forma instrumental para modificar las cosas que hay alrededor mía? ¿Qué pasó con esta persona? Hombre, masculino, creo que era de 50 años, y tenía una relación de pareja, y el cuate narcisista, agresivo, toda una fichita, ¿no? O sea, la masculinidad tóxica andando, el cuate ¿no? Y entonces, en algún momento dado, la pareja, muy masoquista, la pobre,
pues ahí le sopló la rosa de Guadalupe y dijo, ¿qué ando con este cuate, no? Y pues lo mandó a volar. Bien por él. Entonces, lo que hizo esta persona fue empezar a hacer prácticamente estas amenazas. Me lo llevó a consulta. ¿Quién me lo llevó a consulta? La exnovia, cuando todavía eran novios, ¿no? Y así sí, yo hay muchas cosas me tengo que callar en la consulta, así como de, huye, chava, huye, por favor, huye de aquí. Pero bueno, tengo que ser neutral, no puedo, Y el doctor se lo pasa por ahí. Sí, no sería ético, pero se ahorraría muchos problemas. Entonces, no, porque también ella tiene que trabajar porque estoy con una persona que es agresiva, o sea, diría mi sacrosanta madre, por algo escogemos nuestras parejas. Entonces, y ese es un trabajo de ella, eso es algo que ella tiene que trabajar. Entonces, pero aquí evidentemente, y luego todavía empezaba a escribir, porque el cuate era pues, ella empezó muy adecuadamente a cortar comunicación, empezó a bloquearlos de todas las redes sociales, o sea, muy adecuado porque el cuate cada vez... Entonces, iba al trabajo, le escribía la carta y se la ponía allí en el trabajo, ¿no? Y luego me empezó a contar a mí de, esta carta es para esta chava, la señorita C, y para el doctor Carrillo, y así que, güey, ¿a mí qué me metes? O sea, hay una regla, no es tu paciente hasta que ha ido a 3 consultas, o sea, entonces, bueno, por lo menos en psicología y en psiquiatría así es. Entonces, yo te vi una vez nada más, y luego ya no quisiste regresar, ahora es mi paciente. Pero empezó aquí a ser como una forma instrumental de a través de este comportamiento modificar y los ambientes, crear culpas y todo esto para alimentar el narcisismo, alimentar su masculinidad tóxica. Sí, adelante. Pero que el narcisismo no es como que una forma de cubrir la carencia que tienes por sí mismo. Por supuesto, el narcisista, cuando veamos trastornos de personalidad, todo trastorno, todo elemento de personalidad, digo, el narcisismo es bueno y todo el mundo tenemos narcisismo, que es el que nos hace decir yo soy frente al mundo, ¿sí? Y eso es algo que se va creando el narcisismo primario en los primeros años de vida. Por eso son los terribles 2 años a los 4 años, cuando el niño es insufrible y no quiero nada, o sea, es como especialmente como en los niños, así como un pequeño masculino tóxico, así chiquito, pero es porque de alguna manera está creando un sentido de identidad frente al mundo, ¿sí? Ahí es entendible, y todos tenemos que ser narcisistas hasta cierto punto. Pero cuando esto se convierte en el estilo de vida, se convierte ya en un trastorno de personalidad. Y evidentemente lo que está cubriendo el narcisismo es realmente una persona que se encuentra muy frágil. Y como ella no quiere ya estar conmigo, esa fragilidad la expresa de esta manera. En lugar de tener una connotación neutral, dialéctica, de, ok, entiendo que ella me dejó porque también yo fui culé, entiendo que me dejó porque yo fui agresivo, entiendo que me dejó porque yo podría haber hecho las cosas diferentes. Ok, voy a trabajar eso conmigo para cuando tenga otra pareja, no pase eso. Doctor, ¿y por qué dice, bueno, eso dice que los estudiantes de medicina y en general la comunidad médica es muy... Sí, bueno, yo diría que más que narcisistas, eso ya es después. Primero son ansiosos. Estudiar medicina es la trampa perfecta de los ansiosos y de los obsesivos sí, como de... porque también hay una cuestión también de un narcisismo que se va creando como un mecanismo de defensa, como una cuestión de personalidad de yo me siento muy frágil y entonces lo que voy a crear es un caparazón. Me encanta la analogía con la tortuga. El caparazón es muy fuerte, pero por dentro hay un animal muy frágil, ¿sí? Ese sería como el trastorno de personalidad narcisista. ¿Qué tal? Entra en medicina, un chico ansioso, un chico obsesivo, una chica ahí como un poquito rígida en cuanto a las cuestiones cognitivas de que las cosas tienen que ser así, y tiene que estar todo acomodado y todo tiene que ser... Pero ¿qué pasa también cuando el narcisismo es alimentado por el propio sistema?
Y entonces tú tienes que ser así, y tienes que ser el mejor, y tienes que y tienen que entrar al ENAM, y luego pasas al ENAM, y luego entras, porque si no vas a ser un médico mediocre. Y luego entras al ENAM, entras a la especialidad, y ya tienes que escoger a un super hospital, porque si no vas a ser un médico mediocre. Y ya entras a la superclínica, entras en el Subirán, y te preguntan, oye, ¿y qué subespecialidad vas a querer? Porque si no, vas a ser un médico mediocre. Y luego ya termina la subespecialidad, oye, ¿y qué investigación vas a hacer? Porque si no, vas a ser un médico investigador mediocre. O sea, siempre vamos hacia la cuestión de la alimentación del narcisismo a través de nuestro ambiente. Y este es el pan de cada día. Tengo muchos chicos, estudiantes de medicina que van al consultorio, que están en diferentes niveles de la carrera, y esa es una cuestión que trabajamos mucho sobre esta parte de tratar de ir quitando, identificando de que estos discursos que me han dado, el tener que ser así porque lo que me están pidiendo es que yo cubra un molde del médico perfecto, evitan que yo pueda ser un médico que tal vez pueda dar un poco más o algo diferente acorde a mi personalidad. ¿Sí? Por eso a mí lo personal, porque me gusta mucho la cuestión de la literatura, filosofía y eso, o sea, para mí psiquiatría fue así como, aquí estoy. O sea, pero ya cada quien va viendo qué es lo que le va, cuál es el punto que ustedes van a dar extra, porque si no, y terminan y ya son especialistas y ahora sigue, no, necesito abrir una página en Facebook, en redes sociales, donde me vea así, bien chido y que atrás se vean, que tengo un chorro de libros y que tengo un chorro de diplomas. Siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay algo más. Y también es un narcisismo que también está siendo alimentado por el sistema. ¿Y qué pasa cuando la persona ve que no está cumpliendo, que no puede aspirar a eso? ¿Mande? Terminamos frustrados y la frustración lleva al cuadro depresivo, ¿sí? Los sistemas nos... Bueno, yo creo que un psicólogo me explicó que parte del narcisismo dentro de la medicina tiene otra función. O sea, sí, ciertamente este caparazón sirve como para demostrar que somos fuertes, pero... Para protegerte. Para protegerte, primero. Pero también aparte tiene la función de que cuando nosotros le damos a todo al paciente, no sé, como que esa seguridad, yo que sé que se transmite con el narcisismo. O sea, no sé, como que esa más que te conoce, transmite cierta confianza hacia el paciente. O sea, porque también... Pero ahí es el narcisismo saludable. ¿Sí? Exacto. O sea, por ejemplo, todos tenemos, cuando leamos trastornos de personalidad, van a leer y trastorno antisocial. Yo tengo esto, o sea, y luego lean trastorno límite de personalidad. También tengo esto, y así. Sí, porque tenemos de todo. Porque tenemos de todo. Van a ver, cuando lean trastornos de personalidad, pobre ustedes, se van a creer que tienen todos los trastornos de personalidad, y por ahí. No, lo que pasa es que ¿cuál es una personalidad saludable? La característica fundamental de una personalidad saludable es flexibilidad. Entonces, por ejemplo, yo ahorita aquí frente a ustedes, yo estoy ejerciendo un rasgo de mi carácter, de mi personalidad, que es histrionismo. Hablar frente a la gente requiere de histrionismo, ¿sí? Pero no creo que tengo un trastorno histriónico de personalidad. Tendré otros trastornos de personalidad, pero histrionismo. Y cuando estás frente a un paciente, esto es bien importante. Está uno así, los primeros, cuando está en el servicio social, está uno, no, pero como con miedo y como que se hace chiquito uno, es normal, es normal. Pero conforme uno va viendo que es capaz, va uno creando un sistema de seguridad y que podríamos decir, pues un sistema de yo soy, como el niño de 2 años que quería decirle al mundo yo soy, pero ya una forma de narcisismo saludable que es yo soy para ayudarte, yo soy para que mi conocimiento sirva para poder tratar tu tratamiento y tu malestar. Ojo, a mí me encanta algo que es, ¿qué pasa? Porque también es la otra parte del narcisismo, cuando entro a un consultorio y veo que toda una pared está tapizada de diplomas, casi tapizadísima de diplomas, así como de, este cuate quiere mostrarme que es súper chingón, ¿verdad? O sea, eso a mí se me hace como también narcisista, ¿no? Y como también too much, digo, pero cada quien. Entonces, hay pacientes, y por eso hay pacientes para todo tipo de médicos, ¿sí? Hay pacientes que entran y ven así como el exceso de diplomas y no les gusta, no les parece, y hay pacientes, el otro día entró un paciente súper ansioso, y entonces se estaba poniendo mal porque no veía dónde estaba mi título.
Mi título ahí lo tengo casi ahí arrumbado, ¿no? O sea, yo tengo en el consultorio pinturas y otro tipo de cosas ahí que me gusta más como mostrar ahí. Y entonces, y le tuve que mostrar el título, aquí está el título, porque para él era importante eso. Digo, pues se me hace que este cuate lo voy a mandar con un psiquiatra, con un médico, que le muestre todo, porque a lo mejor él necesita que se le muestre más como esa parte del narcisismo de mi médico, que, ¿sí? O sea, cada paciente va requiriendo, y por eso cuando un paciente ya no regrese con ustedes, no se agüiten, cada quien tendrá su tipo de pacientes, ¿sí? Bueno, ya nos fuimos, regresemos con esto. Entonces, aquí estamos hablando de un comportamiento suicida, pero en una forma instrumental para lograr algo. Y así me pasa en el hospital de psiquiatría. De repente había un hombre masculino, ojo, problemas de pareja, se acaba de separar. A los hombres nos va súper mal con las separaciones, ¿eh? A las mujeres les va bastante bien. Sí, sí. Los hombres nos va súper mal, entramos en unas depresiones súper gachas porque es una herida narcisista, porque como que yo, que el hombre, el que me va a dejar esta mujer, nos va mal. Y la mujer se quita de muchos problemas muchas veces cuando se separa. Entonces, está el cuate está ahí mal y me quiero morir y me quiero matar y todo eso. Y resulta porque la ex esposa pues ya le pidió el divorcio. Entonces, a través de su intento de suicidio, a la visita va la ex esposa. Y entonces hablan y pues entonces ya al día siguiente voy y entrevisto a esta persona. ¿Cómo estás? Bien, doctor, ya no me quiero matar, ya todo se arregló. Entonces sería como el final feliz y le digo, no. De hecho me preocupa mucho porque entonces, ¿cómo se fundamentan los comportamientos? Recuerden que los comportamientos se crean, pero también para que se formen como parte del bagaje del comportamiento, evidentemente, de alguien, no basta con que haya pasado una sola vez, sino que el comportamiento que yo tengo, si veo que tengo un resultado positivo, lo estoy alimentando para que se convierta en una parte de mi bagaje, ¿sí? Entonces, porque el niño, si al momento de golpear a la mamá, pegarle a la mamá le pone un alto y le pone un límite claro, el niño no va a convertirse en alguien que golpee a la mamá, porque se le puso un límite claro. Pero si el niño golpea a la mamá y la mamá, entonces, sí, mijo, te doy mi celular para que ya no me pegues. Entonces dice, de aquí soy. Oh, he aprendido un comportamiento nuevo, violencia. Con la violencia puedo obtener lo que yo quiero. Entonces, y le comento al paciente, me preocupa mucho que entonces, cuando tú te sientas mal, cuando te sientas frustrado y cuando te sientes que no tienes lo que tú mereces, una parte de tu cerebro diga, ¿y si nos volvemos a matar? Tal vez esto a un nivel inconsciente, ¿sí? Pero así trabajan los comportamientos humanos, ¿sí? Entonces, es mi trabajo, es mi función, hacerle ver que no se quede en esta parte inconsciente y no se quede en la idea de que todo funciona bien, porque esto fue a partir, no de que cambiaste, no de que te hiciste responsable de lo que a lo mejor llevó a la separación de pareja, sino que fue a través de un comportamiento que terminó siendo instrumental. No me gusta usar la palabra manipulador, pero pues podría pensarse bastante manipulador. Y entonces, por eso cada historia de cada intento de suicidio sí requiere una intervención específica, sí requiere una intervención individual, mientras que el suicidio como fenómeno a nivel de la ciudad requiere intervenciones, pero más de índole pues, social, ¿no? Son las dos caras de la moneda que tenemos que tener. Pero no vale la pena solamente quedarnos en la pura intervención personal con el paciente. También lo que Milton Durkheim planteó es que existen diferentes tipos de suicidio, ¿sí? Entonces, el suicidio más común que tenemos es no, perdón, este no es el más común. Este es un suicidio un poco complejo, muy difícil, que es el suicidio egoísta. ¿Han sabido ustedes de personas, de filósofos, literatos, que pensaron tanto en el nihilismo, en el no existe nada, y que al momento de llegar a eso dijeron, pues ya la vida para qué, y mejor se mataron? ¿No saben ustedes de casos de pensadores o de, ¿no? Virginia Woolf, o sea, ¿no? Bueno, son personas que están tan metidos en esta parte del nihilismo, que el nihilismo es esta connotación cognitiva de no existencialismo,
al contrario, sino de la falta de sentido de la existencia, y se meten tanto en esto que entonces empiezan y tienen la idea, llegan a la conclusión de que la vida no tiene ningún sentido, la existencia no tiene ningún sentido, y que por eso pues lo mejor es morirse y matarse. Este tipo de pacientes no llegan al consultorio, este tipo de pacientes son muy complicados, y este tipo de pacientes pues terminan casi siempre en un suicidio consumado, pero son sumamente raros, muy, muy raros. Existe otro tipo de suicidio, que también por eso yo le comentaba a los chicos, a los diputados, que no podemos, tal vez a nivel México sí habrá mucho que hacer, pero hay que entender que el suicidio tiene también muchas connotaciones que también están en relación, en lo que comentaba en la primera clase, en la clase anterior, en connotación al aspecto cultural, demográfico en el que se encuentre. Entonces, a lo mejor hay formas de suicidio que para nosotros son sumamente ajenas, pero ¿qué tal sobre el suicidio? Este se llama suicidio altruista. El suicidio altruista es cuando yo me mato, pero para reparar algo. Yo me mato, pero en pro de algo más. Como en el caso aquí estamos viendo ¿qué es esto? Seppuku o harakiri. ¿Que se daba en qué situaciones? Cuando había la pérdida del honor. Cuando la persona perdía su honor, o cuando la persona hacía que la familia de él perdiera también su honor, ¿sí? Entonces, para remediar eso, el individuo estaba tan metido en su ámbito ambiental y social que entonces su vida está en un segundo plano, y lo primero y lo más importante es que tanto su honor como la sociedad que está alrededor de él se mantenga incluso a costa de su propia vida, ¿sí? Esta, no sé si identifican, esta es una película ya más reciente. Midsommar. Entonces, a mí me chocó, ¿no? Me gustó la cuestión estética, pero me chocó esa parte de los chavillos, o sea, porque según eso eran sociólogos, o sea, pues ya tendrías que saber que la gente, o sea, que hay lugares en Europa, y sí, porque particularmente todas estas partes europeas en donde está esta herencia vikinga y todo este tipo de formas de pensamiento, había la tendencia del suicidio altruista a llegar a cierta edad, llegar particularmente a los 70 años. No es lo mismo llegar a los 70 años hoy a llegar a los 70 años en esa época, porque había esta tendencia de que llegar a una vejez y tener una enfermedad era una cuestión de poco honor. Entonces, más o menos como los casos que se registraban, no creo si en España, cuando empezó el COVID, que estaban muy fuertes en los respiradores, o sea, de que los adultos mayores que se enfermaban, dejaban su respirador y pues, automáticamente se iban a deteriorar. Para una persona joven, sí, su mentalidad era como el honor de que yo ya viví lo que tenía que vivir, sí, y el joven le faltan muchas cosas que se podría plantear como un suicidio porque yo sé que al no hacer esto voy a morir explícitamente, pero es una cuestión altruista porque esto sirve para que el otro viva. Sí, claro, sí, entonces por eso esta parte me gusta mucho de la clase, porque es entender que el suicidio no es siempre macabro y manipular, o sea, que también incluso hay formas de suicidio que tienen que ver un poco más con la cuestión, pues, como dice la palabra, altruista. Y aquí en la película, pues ahí a los que lo hayan visto, bastante recomendable la película, pero así cuando hay un viejito, que, spoiler alert, perdón, están ellos en un ritual, los llevan a un lugar así como recóndito ahí en Europa, y hay un ritual en donde ven unos viejitos que se avientan de un acantilado, y no se muere y le van y le dan con un martillo. Y ellos así todos asustados, no, o sea, son sociólogos ustedes, chavos, o sea, ya saben de esto, pero esa parte de la película fue la que me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, tenemos el suicidio altruista, y al contrario, mientras que el suicidio que tenemos aquí nosotros generalmente tiene que ver, y lo que comentaba Emil Durkheim, con una persona que está muy alejada de la sociedad, donde ha perdido los vínculos. No, aquí tiene que ver con personas que están muy apegadas a su sociedad, que están muy viendo por los demás, como el caso que nos comentó aquí su compañera de lo que pasó en España, y tiene que ver con este alto apego. La individualidad pues queda al mínimo y queda relegada a un segundo plano.
¿Se les ocurre alguna otra forma de suicidio altruista? Yo de otra película que se llama Siete años. Ah, de con Will Smith, ¿verdad? Sí, exactamente. Creo que se electrocuta, ¿no? El último. Sí. Pero Se las como, spoiler. como la película de Lo mejor de mí. Ah, sí, Cuando me el señor dona su corazón para el hijo del amor de su vida. Entonces, sabe que en el momento en el que se lo quiten, o sea, que es compatible, pero en el momento en el que se lo quiten, Ajá. pero está haciendo un suicidio. Un suicidio altruista, sí. Hay otras formas, no, tal vez no tan maravillosas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los suicidas que están, por ejemplo, en Medio Oriente, que se inmolan, traen que se ponen bombas y que en nombre de Alá, y ¡pah! Es un suicidio altruista, en nombre terrorista, ay, pero que va para ellos en favor de su religión, de su sociedad, ¿sí? Pero en el caso de, por ejemplo, alguna profesión que sea como muy peligrosa por el hecho de tratarnos de salvar personas, supongamos bomberos, o así, ¿tendrán algún rasgo de personalidad de suicidio, ajá, como algún concepto de suicidio? Bueno, ahí hay que hacer la diferenciación porque volvemos a lo que fue, lo que les comentaba, lo que la OMS decía que es explícitamente un suicidio, es cuando la persona explícitamente sabe que por hacer esto se va a morir. Y el bombero, pues no creo que todos, pero a ver, eso es interesante. Todos tenemos formas de comportamientos autodestructivos. Y yo le comento a mis pacientes, es importante y es bueno saber que tenemos formas de comportamientos autodestructivos. Freud manejaba que había dos tipos de impulsos en el individuo. El eros, que es hacia la vida, por eso el erótico, que forma niños, y el Thanos, que es la muerte. Entonces, siempre tenemos, no todo es vida, no todo es, o sea, también tenemos formas de comportamientos que van hacia la cuestión autodestructiva, que van, tal vez por eso nos llama mucho la atención películas de asesinos seriales, de muerte, o sea, porque de alguna manera tenemos en nosotros formas de impulsos que van hacia la muerte y que son interesantes, pero tener un comportamiento o tener más bien una forma de relacionarnos saludablemente con esas formas de impulsos hacia el Thanos. Me encanta México porque México en la parte de lo que festejamos nosotros, la Noche de Muertos, es una relación con el Thanos, con la muerte, pero muy saludable, muy chida, muy de comida, el pisto y acá, y los compas y todo, mientras que a nosotros nos visitan nuestros antepasados y nos la pasamos súper chido, y fíjense cómo los gringos tienen mismo, pero ahí los visitan los monstruos y los quieren matar o los asustan, ¿sí? Entonces, misma cuestión, mismo comportamiento que es relacionarse con la muerte, con lo monstruoso, con lo que está más allá, pero lo que cambia es la actitud, una actitud muy saludable, muy neutral frente a una actitud de miedo, ¿sí? Pero que se requiere, ¿sí? Entonces, ponerse ¿alguien tiene tatuaje aquí? ¿Sí? Está bien, ¿no? Qué ñoños, yo pensé que aquí ya casi todos tenían tatuajes. Hacerse un tatuaje es una forma de comportamiento autodestructivo porque estás destruyendo. Sí, pero es una forma muy estética. A veces hay que destruir para crear. Destruyes una parte de tu piel porque la estás destruyendo, hasta entran unas agujas a destruir tu piel, pero a partir de eso creas un aspecto estético que incluso hasta puede ir un poco con la personalidad del individuo. Esa es una forma de autodestrucción muy padre. Hay otras formas, la verdad, fumar es una forma de autodestrucción, ¿sí? O pregúntese cuántas actitudes autodestructivas tenemos que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta. Conducir sin cinturón de seguridad, o sea, cosas que sabemos que tendríamos que hacer para sentirnos más seguros frente al mundo y no lo hacemos. Pistear y ponerse hasta las chanclas y perderse es una forma de comportamiento autodestructivo, ¿sí? Bueno, allá, chicos, en línea, ¿alguna duda? Sí, estamos escuchando. Doctor, A ver, doctor, yo levanté la mano. pobrecillo, esto desde hace rato. A ver, ¿dudas?
¿Quién levantó la mano por allá en línea? Creo que nadie. A ver, ¿Nadie? ¿alguien a ver si se... Alexandra, ¿quién está conectado a la clase? ¿Quién está conectado a la clase? ¿Pueden hablar para ver si se escucha la... Habla. Sí. Para que se escuche aquí. Ajá. Es que no estamos escuchando aquí en ¿Sí me escuchan? Sí. Gracias. Entonces, daremos por entendido que no hay preguntas ahorita. Doctor, Ah, sí, a Sí ver. hay preguntas. A ver. eh, A ver, yo quería pregunta. preguntarle, ¿la eutanasia se consideraría un tipo de suicidio altruista? La eutanasia, pero sí y no, porque no está haciendo por la propia mano del individuo. Pero sí, o sea, porque la persona sabe que va a ir a la cuestión de morirse, sí, pero pues parte sí, parte no, porque no está haciendo por la propia mano del individuo. Ok, gracias. De hecho, le llaman también como suicidio asistido, por eso. Por esa parte también se le da esa connotación y se le da ese concepto de suicidio, pero porque está siendo asistido por otra persona. Ah, doctor, Sí. en el caso del tema de los cambios de horario a la hora de, vaya, de un trabajo, Ajá. ¿qué podría ser más riesgoso? Que te den un trabajo, por ejemplo, en guardias en el hospital que son 24, 48 horas seguidas, en las que no te cambian el turno porque te toca abarcar los 3 turnos, o que te lo estén cambiando. Depende del individuo, depende de la persona, porque hay personas que se adaptan súper bien a cambios de horario y hay personas que solamente nos cambian un poquito los horarios y nos va muy mal. O sea, ahí depende también de cada quien. Sí, ahí creo que sería, hay otras connotaciones y hay otros elementos ajenos a propiamente, porque, por ejemplo, yo que tengo pacientes en la consulta privada, yo que tengo una hija y que tengo que hacer muchas cosas y ponerme de acuerdo, o sea, para mí que me cambien a mí el turno me provoca mucho más problemas, o sea, la verdad, déjame de noche, pero déjame siempre ahí de noche, aun cuando todo mi sistema de melatonina se va a fregar, pero para mí emocionalmente es mejor, o sea, ¿por qué? Pero porque yo tengo condiciones particulares que para mí hace eso mejor. Hay otras personas que pues la verdad es que la parte del turno así de noche les afecta mucho, pues hay que recordar que cada quien tiene un cerebro con condiciones diferentes. Ahí es dependiendo de cada quien, pero cualquiera de las dos está bien gacho, ¿eh? Está... Muchas gracias. Sí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, para avanzar. Bueno, continuamos. Ahí, ¿me avisan? Por favor, aquí me pueden avisar si alguien levanta la mano, ¿no? Sí, porque aquí no puedo ver. A ver, datos frívolos del INEGI. Los últimos datos, no los puse aquí los agregados, pero bueno, los últimos datos hasta lo que había sido el 2021, hay datos del INEGI del 2021. Fíjense que aquí esta presentación ya está aquí porque para lo de la ponencia que di, sí puse los datos del 2021. Eran como 8,000 y algo suicidios. Desde el 2015 al 2021 estamos hablando de más o menos 2,000 personas más. Y aquí ponen una tasa de 5.4, ahorita estamos ya en una tasa de 6.2 por cada 100,000 habitantes. Entonces ahí pongan esos datos, pero cambiados. No tal vez en cuanto al número, porque no tengo el número exacto aquí en la mano, pero la tasa ahorita actualmente es de 6.2 personas por cada 100,000 habitantes. Y en hombres y mujeres, la tasa de suicidios evidentemente es muy diferente. Ese 8.9, cámbienlo por un 10.2. 10.2 hombres por cada 100,000 habitantes se suicidan actualmente en el 2021 y en mujeres se mantienen en un 2.4, me parece. ¿Qué quiere decir esta diferencia de tasa entre hombres y mujeres? 10.2. Y en mujeres 2.4. Esas son me faltó cambiar esos datos para lo que fue la información 2021.
Ahora, ¿qué nos quiere decir esta tasa? Así a simple vista, ¿qué nos está diciendo? 5 veces más. O sea, hasta esa parte. O sea, los hombres se suicidan 5 veces más que las mujeres, pero las mujeres tienen más intentos de suicidio. ¿Qué quiere decir? Los hombres somos más efectivos para matarnos. Las mujeres son más chafas para matarnos. Afortunadamente. Y esto me pasó cuando iban ustedes bueno, de las generaciones anteriores que les tocaba dar la vuelta allá en el hospital de psiquiatría. Estaba muy padre esa rotación. Y entonces volteaban y veían el área de urgencias y veían que hombres y mujeres. Y veían que en el área de hombres, puro problema de consumo de drogas y sustancias y puro cuate ya bien dañado por el uso del cristal. Y de mujeres, pura mujer con intentos de suicidio. Y alguna vez alguno de sus compañeros me dijo, oiga, doc, pero si los hombres se matan más, ¿por qué aquí está lleno de mujeres con intentos de suicidio y hombres no hay ninguno que haya tenido comportamiento suicida? ¿Por qué? Porque los hombres que se intentaron matar lo lograron y ya ni siquiera llegan a una hospitalización. Esto es bien importante. La mujer, gracias a que tiene intentos de suicidio de menor letalidad, tiene el intento y esto permite que pueda tener una intervención, que pueda tener el internamiento en forma y se pueda trabajar para con ello. Mientras que los hombres, el gran problema que tenemos, y alguien habló por allá de lo que es el acceso. Entonces, el problema es, las mujeres sí accesan más al servicio, las mujeres son más capaces de pedir ayuda, son más capaces de ir a consulta, mientras que los hombres son o porque los llevaron o porque nunca llegaron. Y aquí es una parte que nos compete a nosotros, hay esa parte sí en las políticas de salud, es de cómo hacer para que los hombres que tengan, ahorita les vamos a comentar cuáles son las características fundamentales, cuál es la triada, la bomba suicida andando en hombres, para identificar este grupo de riesgo y poderlo llevar a una consulta temprana o una intervención temprana, ¿sí? No un internamiento, sino desde antes, intervenciones tempranas con estos individuos. ¿Se acuerdan que les había comentado de Emil Durkheim en cuanto de que decía, es que los viejitos son los que se matan más? Sí, eso, pero fue en México en los años 70. A partir de 1980 y particularmente en 1990, la tasa de suicidio cada vez ha aumentado más en esta población. Tenemos aquí de 18 a 29 años y de 30 a 59. Ojo, ahorita actualmente, ya en 3 años, ya está ahora sí más, y lo que se considera ahorita como la población de mayor riesgo para suicidio es hombres que estén entre los 18 y los 29 años. Entonces, antes se mataban los viejitos, ahora se están matando los hombres que están en una edad reproductiva y en una edad pues, de mucha cuestión de actividad laboral, ¿sí? Eso es lo que sí ha cambiado en los últimos 100 años. Y la tendencia parece ser que cada vez va a que va a ser cada vez en menores edades, ¿sí? Cada vez va a ser en menores edades donde va a haber más comportamiento suicida. Para allá va los próximos años. ¿Le han tocado casos de suicidios infantiles? O sea, de suicidio infantil. Sí, porque de suicidio infantil ya no supe. Sí, o sea, la que me ha tocado a mí atender, el más joven de 12 años, pero sí hay verbalización y he sabido o sea, como intento, 12 años, pero verbalización de ideas de muerte desde los 9 años, he sabido, ¿sí? Entonces, pero como yo no soy psiquiatra, yo no veo esos pacientes. Se los mando al doctor Berber o al doctor Félix. Van para allá. Eso no los veo yo. Yo veo a la mamá o al papá. Las entidades de mayor, aquí está Aguascalientes en segundo lugar. Chihuahua. Hay una cosa bien interesante con Chihuahua. Chihuahua, y ahorita que veamos los estados a nivel, o el desarrollo de todos los estados, Chihuahua tenía un problema, antes de tener el problema de suicidio, tenía un problema de violencia, donde el crimen organizado está muy fuerte. A partir del 2008, uno de los lugares que fue más golpeado por la violencia fue Chihuahua.
Por ahí del 2010, 2012, se implementaron programas que parece ser que ayudaron mucho a que bajara el índice delictivo en Chihuahua, pero parece ser que aumentó el índice suicida. Entonces, esto es muy interesante cuando vemos aquí en las ciudades que tienen más y menor. Aquí hay que poner Aguascalientes en segundo lugar, ya Yucatán está en tercero. Y cada estado tiene su particularidad, porque preguntarían, ¿y por qué Yucatán también está en estos primeros lugares? Parece que Yucatán tiene en particular un problema que tiene que ver más con la cuestión de estar cerca de Centroamérica, la cuestión de las personas que vienen de allá y que viajan a lo que es a tratar de llegar a Estados Unidos. O sea, es otra connotación muy diferente a la que tenemos en Aguascalientes. Y esto es importante porque entonces las políticas de salud para disminución de la tasa de suicidio no pueden ser la misma para Chihuahua que para Aguascalientes que para Yucatán. Cada uno debe tener políticas encaminadas y una identificación de qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros lugares. Ahora, fíjense en las que tienen menos. Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, sea Michoacán. Y en cuestión de homicidios no está invertida. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, parecería... voy a hacer una lectura muy simplista, despectiva, me parece, hasta devaluadora, pero creo que es útil, pues parece que en esos lugares hay tanta violencia, tanto narcotráfico, tantos homicidios, tantas cosas que la gente está tan ocupada en sobrevivir que la parte del suicidio, pues no. Pero Chihuahua se sale de ahí, ¿no? Porque también es muy violento. Ya no. No, Chihuahua bajó a partir del 2012, bajó muchísimo la cuestión de violencia en Chihuahua. Sí. No, el 2008, 2010 era, pero ahorita ya Chihuahua, de hecho la violencia ahora está migrando al centro del país. Sí, es lo que también es los cambios del fenómeno. Aquí en Aguascalientes estamos súper tranquilos, pero si conocen gente que está en Zacatecas, está horrible. Zacatecas, León, Guanajuato, o sea, la violencia está migrando de allá, está migrando al centro. ¿Sí? Y luego va a migrar a Nintendo, a conseguir ahí muchachos que se metan al crimen organizado. Bueno, y entonces sí, aquí parece ser que irónicamente vivir en un lugar violento protege del suicidio. ¿No será probablemente... No por la violencia, claro, pero habríamos que hacer y tal vez tratar de, ¿no será que vivir en un lugar violento hace que yo tenga más cohesión social con mi propia familia? Pues que se tenga más valor hacia la propia vida. Sí, o sea, es que genera Cuidas a tu familia. Ajá. O sea, siento que cuando vives en un lugar de muchísima violencia, es como que cuidas muchos tiempos y espacios y lugares. Y cuando vives, y es como dice usted, o sea, como estar todo el tiempo tratando de sobrevivir. Cuando estás en un lugar como muy seguro, donde tienes mucho tiempo y no tienes que hacer, entonces Está perfecto. O sea, de hecho, Eric Fromm, en alguno de los libros, no me acuerdo en cuál, sí hablaba sobre de la cuestión de que la aburrición es un gran problema en salud mental. O sea, el estar aburrido sí es una connotación porque está hablando de un individuo que no le estás dando sentido a su existencia, cuando a lo mejor en estos lugares el sentido de existencia es sobrevivir a como de lugar, ¿sí? Entonces, está bien interesante estas lecturas porque luego es que es la violencia, y es que es la pobreza, pues fíjense que aquí, si hacemos esta simplemente lectura así tan sencillo de la pobreza o de la violencia, no pasa. Aquí está donde ha ido incrementando exponencialmente de la edad de los 15, bueno, de los 19 a los 24, 29 años es donde hay mayor, es donde se está aumentando más la parte de suicidios consumados. Ahora, en cuanto a características particulares de los suicidas, de los fallecidos. Hay que hacer la diferenciación porque cuando nosotros vemos o pensamos en suicidio,
casi siempre pensamos en que el primer diagnóstico es depresión. Y no. En el caso de las mujeres, aquí está del lado derecho, nada más que las letras como que no se alcanzan a ver mucho la diferenciación de colores, pero en el lado derecho tenemos evidentemente lo que es la representación. La mayor parte de comportamiento suicida en la mujer, el diagnóstico más común son trastornos de ansiedad. Y generalmente lo que dicen las mujeres, las pacientes que me han tocado, que me tocan con suicidios o con intentos de suicidio, es que doctor, no sé, alguien, ojalá que ustedes que nunca haya tenido un trastorno de ansiedad y mucho menos un ataque de pánico, pero se siente, de hecho, una de las características del trastorno de pánico es sensación inminente de muerte. La persona siente que se va a morir. Entonces agarra la paciente y se toma todas las pastillas, o se corta, o hace algo, o se avienta de la ventana, o sea, pero tratando de escapar de ese malestar, tratando de escapar de esa ansiedad. Y la ventaja que tenemos es que realmente tratar la ansiedad farmacológicamente y en cuanto a los apoyos psicoterapéuticos no es tan difícil. La verdad es que tratar ansiedad es bastante sencillo, en cuanto a la cuestión farmacológica. Pero en el hombre es otro show. El hombre es mucho más complejo porque estamos teniendo esta triada. Ojo, no son los diagnósticos individuales, es en conjunto estos diagnósticos que vemos en el hombre. Trastorno depresivo mayor, trastorno por consumo de sustancias y trastornos por el control de impulsos. Ahorita que veamos un poquito de neurobiología, vamos a ver sobre la parte de que el individuo puede ser que tenga pensamientos de muerte. Yo me quiero matar, yo me quiero morir. Pero también tenemos algo que se llaman pensamientos protectores, que eso ya también lo comenté un poquito en la clase pasada. Y estos pensamientos protectores tienen que ver con la funcionalidad adecuada, particularmente de la corteza órbitofrontal. Entonces, tal vez mi sistema límbico, esta parte subcortical más primitiva, está así de ¡ah! ¡Mátate! Pero llega la corteza frontal y dice, espérate, no, porque tus hijos, porque tu proyecto de vida, por Dios, por miedo al infierno, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando uno está alcoholizado? Exactamente, se desinhibe. Y por eso, por eso las personas que dicen, es que es bien mala copa y el alcohol lo pone agresivo. No, el alcohol, ya hay una cuestión muy de índole agresiva per se en la persona, en el individuo. Todos tenemos impulsos agresivos, todos. Pero también tenemos esta parte saludable que lo pone a raya, que le pone el bozal al perro rabioso. Pero en el momento en que tomamos alcohol, le quitamos el bozal y órale, ataca. Entonces, la mayor parte de los intentos o de los suicidios consumados se dan cuando el individuo está bajo el consumo de alguna sustancia. Y esto también, creo que hablamos de esto en un caso que comentaba sobre un chico estudiante de medicina que había tenido un intento de suicidio. Y la primera intervención, una de las primeras intervenciones que yo comento a alguien que trae ideación es cero alcohol, cero consumo de sustancias, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta parte saludable, esta parte de vitalidad se mantenga constante y que pueda permitir, no es tan problemático. Es que trae y dice que se quiere matar, y la mamá viene toda preocupada. Ok, pero eso solamente es la cara de la moneda, ¿no? Lo más importante es preguntarle ¿por qué no lo has hecho? ¿O qué te ha protegido para no haberlo hecho? ¿Ok? Entonces, si realmente queremos bajar la tasa de suicidios en Aguascalientes, tendríamos que buscar hombres de edad de 19 a 29 años, hombres que hayan tenido problemas o comportamientos de problemas del control de impulsos, que hayan tenido historial de agresión, de violencia, el problema del consumo de sustancias y que se le haya agregado un trastorno depresivo mayor. Ese son el tipo de personas que tendríamos que estar buscando e indagando dónde están para una intervención temprana con ellos. Las mujeres van a llegar solitas al consultorio. Y la otra parte que nos compete y que también hay para pensar a largo plazo es sobre todo el incremento que va a haber en los jóvenes. Y aquí comenta este autor que se debe a la transición y cambios culturales, la pérdida de las tradiciones,
Porque, ojo, la tradición es al final y al cabo un elemento de cohesión social. ¿Sí? La tradición de poner el arbolito, pues quiera o no, pues se junta la familia, no hay medio poner el arbolito. O sea, la tradición al final y al cabo es una representación de la cohesión social y cuando se pierden esas tradiciones es porque se está perdiendo la cohesión social. ¿Sí? Incremento de conflictos entre generaciones y la pobre sensación de afiliación que tienen los chicos. Evidentemente, esta pobre sensación de afiliación va a llevar a que sea mucho más factible a que pueda durante edad más temprana empezar el consumo de alguna sustancia, porque pues bueno, este tipo de grupos lo que hacen es le ofrecen un espacio al niño que se siente sin esta afiliación, vente para acá, aquí te presento la marihuana, luego te presento el cristal, y bueno, ahí va toda esta mezcolanza y toda esta cascada de situaciones que se van dando entre los jóvenes. ¿Sí? ¿Y por qué los hombres son más propensos al consumo de sustancias en comparación con las mujeres? Los hombres son, bueno, depende del tipo de sustancia, pero también tiene que ver con una cuestión neurobiológica en donde el hombre sí somos más impulsivos que las mujeres y también el consumo de drogas y sustancias tiene que ver, ahí es como complejo, pero tiene que ver con una parte de control de impulsos. Los hombres somos mucho más impulsivos, somos mucho más agresivos que las mujeres y esto tiene que ver que en el momento de que a un hombre le ofrezcan una droga y una sustancia, en su impulsividad va a decir, va, órale. Y la mujer a lo mejor tendría un poquito más de capacidad de control de esos impulsos. También la connotación cultural y social, porque quiera uno el hecho de que para bien o para mal está menos mal visto que el hombre se drogue a que la mujer se drogue. Y tal vez habríamos que cuestionarnos si eso hace que las mujeres tengan un poco más de resistencia para iniciar el consumo de alguna sustancia o de alguna droga. Ahora, lo que también se ha estado dando en los últimos años es que ha habido un incremento exponencial en el consumo de tabaco y de alcohol en las mujeres cada vez más fuerte. Entonces, pero esos dos elementos, neurobiológicamente porque somos más agresivos y más impulsivos, pero también tiene que ver con una connotación social y cultural. Esto, bueno, ya es solamente es hombres y mujeres. Hay cinco hombres fallecidos por suicidio consumado por cada mujer, es 5 veces más. Esta parte del suicidio consumado de mayores de 50 años hay que quitarla, hay que tener que ponerle una tachota, y no, es ya de 19 a 29 años. El suicidio consumado por ahorcamiento, eso me falta esa pregunta, ¿cuál es la metodología más efectiva para matarse en México? Ahorcarse. ¿Sí? Esto también dentro de políticas de salud, hubo un tiempo donde traían mucho la idea de también aplicar sobre, es que en Estados Unidos funcionó muy bien empezar a limitar la metodología con la que la persona se mataba, que eran armas de fuego. Entonces, allá en Estados Unidos ha funcionado la política de ser un poco más estricto, más riguroso con lo que es acceso a armas de fuego. Por eso hay tanto que se te plantea también, no solamente por los tiroteos en las escuelas, sino también porque es la arma preferida para los estadounidenses para matarse. Y allá funcionó muy bien. Y entonces trataron de implementar eso. Bueno, si hubo el control de armas allá, ¿por qué no implementamos el control del método con el que se está matando la gente en Latinoamérica? Bueno, sonará gracioso, pero hubo países en Latinoamérica, no recuerdo cuál, ha de haber sido Perú, donde se trató de hacer un control sobre de venta de sogas y todo ese tipo de cosas. O sea, evidentemente pues digo, bueno, a ver, pero yo tengo ahorita 5 cosas aquí, mis agujetas, cinturón, no tengo cinturón, pero hasta esto podría, o sea, realmente la metodología, tengo el acceso. Entonces, por eso, esas políticas de salud que funcionaron en Estados Unidos, no puede venir alguien y traernos a vender, no las sacan. Y no aplica las mismas políticas para Yucatán que las políticas para Aguascalientes. ¿Sí? Tiene que ser muy en particular. El problema de trastorno del afecto, particularmente lo que es la depresión en hombres y el abuso de sustancias. Y yo lo había comentado la vez pasada. El factor de riesgo más importante para tener un intento de suicidio es... No.
A tener un intento de suicidio. Exacto, el haber tenido un intento de suicidio. Entonces, cuando llega el individuo y el doctor, me quiero matar, bla, 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 bla. A ver, pregunta, ¿ya anteriormente te has intentado matar? No. Ah, ok. Me quedo muy tranquilo. Me quedo con que esta persona a lo mejor ha tenido esta designación, porque no es de ahorita. De seguro esa persona tiene cargando con eso meses, si no es que años. Pero ha habido algo que le ha permitido controlar, algo que le ha permitido proteger. A diferencia, recuerden, el comportamiento suicida es una forma de comportamiento humano. Y una vez que lo haces, ya es más fácil volverlo y volverlo y volverlo a hacer. ¿Sí? Entonces, sí. Pero el hecho de que lo vuelvan a repensar tanto, o sea, que ya hayan tenido un intento de suicidio, pero lo volvieron a pensar y ya han tenido varios, no es como el hecho de verdad no se quiere matar. O sea, Es que, a ver, es que de verdad la persona no se quiere matar. Lo que quiere es que cambien sus condiciones, lo que quiere es que está harto, lo que quiere, o sea, quiere expresar, por eso es esa parte, ¿sí? O sea, por eso yo hacía alusión no recuerdo si aquí lo platiqué con ustedes, de los grupos de Facebook, aquel grupo de Facebook suicidas, pues, o sea, pues, son bien chafas, ¿no? Porque todos tendrían que estar muertos, ¿no? Sí, muy buenos suicidas. Pero termina siendo un grupo de apoyo. Entonces, porque realmente el que se quiere matar, no, el hombre el que puse ahorita muy masculinidad tóxica, o sea, podríamos decir, no, no se quiere matar, quiere que regrese la novia, la esposa, ¿no? Que es lo que él quiere. Realmente no se quiere matar, quiere cambiar las cosas, ¿sí? Entonces, por eso, y yo le digo a los pacientes, así cuando ya tenemos ya un poquito más de confianza, le digo, pues mira, has intentado matarte 10 veces, no lo has logrado, la verdad es que no eres bueno para esto, o sea, esto no es lo tuyo. Mejor busquemos algo que sea lo tuyo, ¿no? Violencia de pareja, estos son elementos que... Ah, me faltó poner otro, porque cada tema que les dan, y el COVID, ¿qué ha pasado con el COVID en México y en Aguascalientes, con el tema del suicidio? Se pensaba, y esto no solamente aquí, sino a nivel internacional, se pensaba que con el COVID iba a explotar el suicidio, que se iba a venir a niveles exponenciales la tasa. Por lo menos aquí en Aguascalientes, no les alcancé a traer la presentación, hay una tabla, y por lo menos lo que son datos hasta lo que fue comparación 2019, 2020, 2021, en tasa de suicidio estamos igual, no aumentando. Pero lo que sí aumentó mucho fue formas de violencia de pareja, trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, eso sí ha aumentado, pero todavía no se ve reflejado en la tasa de suicidio. No significa que no es tan inmediato. Yo en lo personal tengo la hipótesis de que esto se va a ver reflejado en 1 o 2 años. Y ahí es cuando vamos a ver que la tasa de suicidio aumenta o hasta baja. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor esta parte sí ha aumentado la violencia intrafamiliar porque pues ahora las familias, si de por sí traían un ambiente familiar caótico y ahora ponlos juntos. Sí, es como lo que estaban tratando de contener. Entonces, ya que los estados. Pero qué tal que también a algunos les haya dado un poquito más de cohesión social, ¿no? Y que les dé un poquito más mi papá no es tan gacho, nomás que nunca hablaba con él. Es chido. Pero no ha aumentado también las terapias. ¿Dónde? No ha aumentado también el Pero por trastornos de ansiedad. Pero sería así como de, en los próximos años puede que no aumenten porque sí hubo más ansiedad, pero sí se están tratando, no es como que se están quedando... La pregunta ahí sería, o sea, van a aumentar, pero más bien la consigna es, ¿habrá la cantidad de especialistas suficientes para poderle dar atención a este grupo de personas? La respuesta es no. Ya una vez. No va a haber suficiente. Entonces, ese va a ser también un gran problema, y es otra cosa que también se tiene que... Y de hecho lo que les comentaba a los, en esta plática en el Congreso, otro gran problema que tenemos en cuanto al tratamiento de salud mental es que, ustedes saben, hay 3 niveles de atención. El primer nivel, que es el básico, centrito de salud, hospital general y todo.
El segundo nivel sería ya como de un hospital que pueda tener como diferentes médicos de diferentes especialidades y ya como por ejemplo medicina interna, pediatría y eso. Y un tercer nivel pues ya es un hospital que está especializado en esto. ¿Qué pasa cuando llega un paciente con hipertensión a un centro de salud? Llega el médico, mira, usted tiene hipertensión. ¿Qué hace el médico de primer nivel de atención? Le da un antihipertensivo, exactamente. Y lo vuelve a citar. Y resulta que el paciente se controló. ¿Qué hace el médico? Nada. No, sígale, ¿no? O sea, no. Sigamos así. Le da seguimiento. No todo paciente tenga la presentación. Ajá. Entonces, es cierto que le damos una oportunidad también como en Bueno, es que hay protocolos de la Secretaría de Salud que dice, hasta donde yo me quedé, es un paciente ya con hipertensión, le tienes que pedir 3 mediciones de presión arterial en la mañana, brazo izquierdo, 3 días diferentes, para poder determinar e identificar si es hipertensión o no, darle chance. Hay protocolos para eso. Pero bueno, vamos a poner que tu cuate, tu persona sí trae hipertensión. Y empieza el tratamiento, pero ¿qué es lo que pasó aquí? Se trató en primer nivel de atención. Si el paciente no responde, va a un segundo nivel de atención, te voy a mandar con el médico internista. Y a lo mejor ya si trae alguna cuestión ya más grave, va con el cardiólogo, ¿sí? Pero ¿qué pasa en salud mental? Llega el paciente a primer nivel de atención y ni siquiera ni identificamos, ni hablamos sobre esta persona si trae ideación suicida, y si se identifica, ¿qué se hace? Se manda directamente a tercer nivel, váyase al hospital de psiquiatría. El problema que estamos teniendo en salud mental es que tenemos un fenómeno de cuello de botella en donde primer nivel de atención no están tratando pacientes con depresión y ansiedad, que aquí la idea del curso es que ustedes puedan como médicos de primer nivel de atención empezar por lo menos un antidepresivo. ¿Cuáles son los 2 que dijimos la vez pasada que eran para empezar? Por cuestión de eficiencia y tolerancia. Y citalopram, ¿sí? Para que ustedes empiecen sertralina o citalopram a su paciente, dosis baja, 4 días, después subir a una tableta completa, esperar a ver efectos dentro de 2 a 3 semanas, ¿ok? Y que ustedes empiecen por lo menos el tratamiento. No inmediatamente aventarlo a tercer nivel cuando de repente en urgencias tengo un paciente que viene en una ambulancia, tengo un paciente que viene del Cerezo porque nos mandan pacientes del Cerezo para valoración, tengo un paciente de acá y tengo el paciente que trae a lo mejor un poco de ansiedad que podría haber sido tratada en primero o segundo nivel. ¿Sí? Estamos teniendo un cuello de botella que no está permitiendo que tengamos no solamente la cantidad de especialistas, sino también que esta cuestión es que todo se nos está viniendo al tercer nivel. ¿Sí? Bueno, es que cuando yo lo sabía, pero entonces los médicos de primer nivel se pueden recetar antidepresivos. Por supuesto que sí. Los antidepresivos, yo le comento al paciente cuando trae así como un poquito de, no, es que me va a dar medicamento. Mire, este medicamento usted lo compra sin receta, o sea, puede usted, no es controlado, no es adictivo, lo podemos retirar en cualquier momento. Hay formas de retiro de medicamento también, no es adecuado como el retiro así, tan abrupto, pero también si se retira así, pues, habrá unos 2 o 3 días que el paciente se siente un poquito raro, pero realmente no hay una cuestión así tan grave. Entonces, claro que pueden y deben de iniciar estos medicamentos en los pacientes que identifiquen. Y es mucho mejor que el paciente llegue a la consulta porque pues, se le va a dar una cita quién sabe en cuánto tiempo y que ya lleve ya con por lo menos un tratamiento inicial. ¿Sí? No, fíjese, ya ha habido médicos que no sé qué, fui al centro de salud y el doctor me empezó citalopram y ya me mandó aquí con el psiquiatra. ¿Y cómo anda? Súper bien, doctor, ya ando bien tranquilo. Bueno, pues ya el médico hizo la chamba, ¿no? Entonces, ya nomás fue como de ponerle el estrellito, ¿no? Bien. Y aquí la paradoja, y van a ver ustedes, es que a un médico general, a un médico familiar, le es mucho más fácil soltarle el clonazepam que iniciar un citalopram o una sertralina. Doctor, no duermo, clonazepam. Y ya, un adicto más a clonazepam. ¿Sí? Aquí donde estamos teniendo esa parte, cuando veamos lo de las benzodiazepinas,
es la gran problemática que tenemos en el hecho de que se están usando las benzodiazepinas de forma inadecuada. Se usa el clonazepam para dormir, el clonazepam no sirve para dormir, no es para eso. Mientras que los medicamentos que podrían utilizar y podrían iniciar, que son de venta libre, que no son controlados, son bien baratos, hay genéricos súper baratos y de buena calidad, pues, go ahead, no, inícienlos, empiecen a tratar un poquito y vayan. Yo quiero que de aquí de esta clase ustedes digan, si yo veo un paciente en el centro de salud o algún día que diga que traiga mucha ansiedad, le voy a empezar un citalopram, dosis bajita, y vamos a ir viendo, y va a ser muy padre para ustedes ver cómo el paciente 3 semanas después regresa mucho mejor. Oiga, por ejemplo, en urgencia, cuando estábamos viendo el infarto, y uno de los medicamentos que le daban era diazepam, porque decía, pues viene ansioso. Sí, bueno, ahí sí, ahí es una connotación, sí, porque tienes que ayudar a que el paciente, en ese momento, como trae esta marea de adrenalina y corticosteroides que está ahí aventando, pues tienes que calmarlo, ¿no? El diazepam es evidentemente un medicamento neutral, sí, claro que sí. Hay otros pacientes que no se les puede dar, que no se les puede dar una consulta, ¿dónde van a parar? ¿A los anexos o a dónde? ¿Cómo? O sea, todos estos pacientes que no se les puede dar un servicio de salud, ¿a dónde van a parar? A diversos lugares, O sea, porque, por ejemplo, el hombre estaba platicando con un psicólogo que trabaja en centros de integración juvenil y me decía que los anexos, o sea, que aunque estén todas las edades, es la única forma que tiene el Estado como para darse de abasto, pero bueno, no sé. Pero ¿a qué tipo de paciente te refieres? Al paciente psiquiátrico. Al paciente psiquiátrico, bueno. O sea, por ejemplo, todos estos que dan por drogadicción. Por drogadicción, pues van a los anexos. No, pero es que, como que esa es la figura de todas las enfermedades que tienen los humanos. Sí, ese también es un gran problema porque hay en el anexo, hay muchos pacientes que se ingresan por depresión, por ansiedad, y me ha tocado, voy también iba a tres, ya no me voy a uno, ya dejé de ir a centros de rehabilitación, como parte de la valoración psiquiátrica de ciertos pacientes, y de repente me encontraba mujeres que estaban ahí por depresión y así como de, ¿por qué está usted aquí? Pero pues porque para el centro representaba una cuestión monetaria. Entonces, el problema que también tenemos en el Estado es que como no hay en primer lugar, los pacientes no saben a dónde ir, porque hay centros de segundo nivel de atención, como por ejemplo Agua Clara, que está ahí atrás del Hospital de la Mujer, que es un centro donde, digamos, es un centro de salud, pero de psicólogos. Hay un tipipuchal de psicólogos y tú llegas y te dan tu consulta psicológica. Hay un psiquiatra, pero para ver ese cuate está bien complicado que te den consulta con él. Hay un centro de estos de segundo nivel, hay uno en Calvillo, hay uno en Rincón de Romos, hay uno en Jesús María, pero la gente no sabe de ellos. No sabe de ellos. O sea, el segundo nivel existe, pero está en una infraestructura muy pobre y aparte la gente no conoce de esto. Entonces la gente termina yendo que a las pseudoterapias, que la alineación de chakras, terminan en estas formas de pseudoterapias, terminan o internados en un centro de rehabilitación en donde no tendría que estar, entonces terminan yendo por diferentes lugares no adecuados porque no se les da el tratamiento idóneo. Entonces a lo mejor imagínense un paciente, ¿saben qué es lo que también hay ahorita? El uso de, por ejemplo, estas alternativas de terapia como la ayahuasca. Oye, es que estoy muy mal emocionalmente. ¡Vamos a la ayahuasca! Ayer tuve 2 pacientes. El sauna, bueno, ese es no, no es sauna, ¿es cómo se llama? Temazcal, sí. No, pero la ayahuasca es una sustancia, es una hierba, es una combinación de una hierba con una ramita, y ahí crean pues un efecto psicotrópico esa combinación. Y ayer tuve 2 pacientes que terminaron con un trastorno por estrés postraumático posterior a la experiencia de la ayahuasca. ¿Por qué? Pues porque les hacía ver el diablo. Entonces, evidentemente, se llaman, son terapias muy desestructurantes, son terapias muy fuertes. Vamos, hay individuos que estructuralmente y mentalmente a lo mejor se encuentran en un momento de cierta estabilidad donde la terapia no quiten eso, donde estas formas de terapia, pseudoterapias, les ayude un poco, le creen experiencias, pues, les puedan ayudar un poco a ellos. Pero si viene un paciente con ansiedad, que está desestructurándose, que mentalmente no anda muy bien, no
Es una experiencia muy fuerte, pues para la Sí, entonces hay que tener cuidado porque exactamente es como no estamos dando abasto, como realmente, y la gente ni sabe dónde ir y cuando sabe dónde ir no va. Porque hay pacientes que se le da referencia para el hospital de psiquiatría y nunca llegan. ¿Por qué? Porque me van a ingresar, ¿por qué? Porque no estoy loco, ¿por qué? Bla, 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 bla. Por el tabú, el estigma, ¿ok? Ahora, en el 90%, sí. Sí, pregunta, por favor. Yo tenía una duda sobre lo que es la sesión de la ayahuasca. No sé si usted... No sé mucho, pero a ver. Bueno, es que te limitan el consumo de alcohol y incluso de carne desde varios días antes, entonces, ¿por qué sería eso? O sea, el alcohol comprendo, pero ¿de la carne? De hecho, te piden que antes de ir a la sesión de ayahuasca, no, es más, así te va, te voy a decir. Durante una semana, cero alcohol. Si tomas medicamentos, tienes que dejar tus medicamentos. De hecho, debes de no haber tenido relaciones sexuales, creo que en esa semana. O sea, te ponen toda una serie porque según eso, para que estés más puro y más limpio al momento de llegar a la experiencia. La verdad y la realidad es que porque con la ayahuasca la gente se la pasa vomitando, ¿sí? Vomitas todo lo que traes, entonces pues también andar vomitando pedazos de carne y eso, no vaya a ser que alguien hasta se vaya a broncoaspirar, ¿no? En una sesión de ayahuasca. Entonces, pues tiene que ver con las propias connotaciones que ellos dicen que para llegar más limpio y para poder llegar, pero algo que tenga que ver con el efecto propiamente de la sustancia, pues no. Ok, muchas gracias. De ansiedad, pánico, euforia y distorsión de la realidad, pueden desarrollar cuadros de esquizofrenia. No, cuadro de esquizofrenia no, pueden cuadros psicóticos, es diferente. Cuando veamos esquizofrenia, eso también va a ser un punto muy importante que ustedes sepan lo que es esquizofrenia y lo que es un cuadro psicótico, ¿sí? Que evidentemente esquizofrenia es alguien que tiene un episodio psicótico, tiene situaciones psicóticas. Sí, o sea... Sí, o sea, porque este tipo de terapias, estoy haciendo comillas, te hacen ver y te muestran cosas de tu inconsciente. Todos traemos un monstruo, todos traemos un demonio, todos traemos impulsos agresivos, todo, o sea, pero no es fácil verlo y que nos lo pongan en nuestra carota así de repente. Por eso un proceso psicoterapéutico, un psicoanálisis, es un tratamiento que dura meses o incluso años, ¿sí? Entonces, yo voy a un proceso psicoanalítico y la verdad llevo un año y medio en este proceso y hay cosas que digo, oye, apenas estoy hablando de esto, o sea, apenas me estoy atreviendo a hablar y sacar este demonio que traigo ahí adentro. Imagínense este proceso que yo llevo en un año, si lo hiciera en una noche con la ayahuasca. Entonces, bueno, vamos dándole aquí prisa, chicos. Esto es bien importante, este porcentaje es fundamental, chicos. En los suicidios consumados, en el 90%, cuando se hace la valoración retrospectiva, hubo un trastorno mental detrás de él. Y la pregunta sería, ¿y el otro 10%? ¿Qué pasó? Ese otro 10%, ojo, o no se identificó o nunca se supo que había un trastorno mental detrás de eso, y cuando se hace lo que es una autopsia, que se hace un estudio retrospectivo, se vio que la persona realmente sí cumplía criterios para un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno por consumo de sustancias. Ojo, también otro gran problema que tenemos con la violencia es que hay muchos suicidios que fueron realmente homicidios, ¿sí? Hay personas es que se suicidó tal persona. Oye, pero a ver, nunca había tenido ni un problema mental, no había tenido intentos previos, o sea, como que la historia no cuadra, ¿sí? Entonces hay muchos casos de feminicidios que realmente están siendo disfrazados de homicidio y eso también es algo que tiene que estudiar el Estado, ¿sí? Estamos igual, todavía no sube la tasa. Ok, sobre aspectos neurobiológicos,
Aquí, para no hacernos bola, y cuando vimos ¿se acuerdan cuando vimos la clase de depresión? Había una estructura cerebral que puse ahí muy relacionada hacia lo que es el comportamiento suicida o la ideación suicida, que era la amígdala, ¿sí? Es esta reina del sistema límbico. Y particularmente el neurotransmisor más importante en la disfunción cuando esta persona está teniendo este tipo de ideación es la serotonina, ¿sí? Entonces, hay este tipo de idea de que los antidepresivos pueden aumentar la ideación suicida. Esto era una idea que se tenía en los 90s, pero en primer lugar, bueno, ya se quitó esta etiqueta negra que tenían los antidepresivos porque se vio que los estudios se habían hecho con metodología inadecuada, pero es cierto, el uso de los antidepresivos cuando se usan en forma inadecuada, cuando se empieza la dosis completa, la persona, en lugar de sentir mayor tranquilidad, estos receptores de serotonina a nivel de la médula espinal, llega el medicamento y puede ser que la persona sienta malestar en el cuerpo y pueda sentir como temblor, ¿sí? O mayor ansiedad. Esto tiene que ver no con el medicamento, cómo está funcionando el cerebro, sino tiene que ver con el efecto a nivel de la médula espinal. Por eso es que el medicamento se tiene que dar en una dosis bajita primero, ¿sí? Para que no haya este efecto a nivel periférico y más adelante, ante la semana 2 o 3, ya tengamos ya lo que es el efecto realmente ya adecuado sobre de la serotonina y ya la persona pueda mejorar este sistema límbico, la amígdala ya no esté tan hiperreactiva y vaya bajando un poco lo que es la ideación suicida de la persona. ¿Sí? Los demás neurotransmisores no les vamos a poner tanto énfasis aquí, quiero que se quede más con lo de la serotonina. Entonces, se vio que cuando se hicieron estudios post-mortem, cuando se trataba de investigar la parte del qué tiene el cerebro de los suicidas que no tiene el cerebro de las personas normales, y al hacer estos estudios se empezó a ver que había un aumento de la densidad de los receptores para 5-HT1A, que este 5-HT es el nombre científico o el nombre así químico de serotonina, ¿sí? Y un aumento de la densidad de receptores de 5-HT2A. Si se acuerdan de la clase de depresión, ¿qué significa que haya un incremento en el número de receptores? Que no son de buena calidad. Ajá. Que hay bajas concentraciones de serotonina y que el cerebro está tratando de compensar al incrementar el número de estos receptores, ¿sí? Serotonina, hay diferentes tipos de receptores de serotonina, por ejemplo, como el 5-HT1A y el 5-HT2A, que, bueno, son receptores sobre los cuales actúan los antidepresivos. Y que esto daba esta combinación de esta disminución, no solamente la afectación, ahí tenemos la afectación de serotonina en primer lugar, pero parece ser que la serotonina también es muy importante para regulación de este otro sistema que es el sistema GABAérgico. ¿Cuál es la principal función del sistema GABA? La inhibición. Inhibición, tranquilidad, ¿sí? Entonces, la persona que tiene bajos niveles o inadecuados niveles de serotonina, su cerebro va a crear incremento de receptores de mala calidad disfuncionales. Esto va a llevar a una disminución de la disfunción del tono GABA y va a llevar a que la persona esté más ansiosa, más hiperreactiva y que evidentemente sea más factible que pueda tener comportamientos impulsivos como lo que es el suicidio, ¿sí? Y si le agregamos alcohol, pues bueno, ya esto poco que estaba tratando el cerebro de compensar, ¡pum!, lo inhibimos completamente y entonces pues bueno, nos vamos. Entonces, lo que tenemos aquí es un tono de la amígdala incrementado, un bajo tono de la actividad GABA y esta disfunción prefrontal, que también la parte de la corteza frontal tiene que ver mucho con el manejo de receptores por medio de serotonina, y esto en combinación, el bajo tono amigdalino nos va a dar un incremento de la actividad, de la agresividad o de la impulsividad. El bajo tono evidentemente de GABA nos va a dar mayor componente de ansiedad y la disfunción prefrontal, obviamente la alteración en el control de impulso. O sea, todo esto en conjunto para la cuestión neurobiológica de lo que es la presencia del comportamiento suicida. Esto es bien importante. Híjole. Esto, aquí es donde nosotros vamos a identificar un riesgo leve, moderado o grave sobre el suicidio.
Hay diferentes escalas para poder identificar el riesgo suicida, pero esta es una muy buena, bonita, barata, sencilla, que es el Sad Person Scale. El Sad Person, lo que nosotros vamos a hacer, yo de manera muy sencilla, y cuando iban los compañeros de ustedes al hospital, yo les daba su escalita y decía, vaya y valórame el riesgo suicida de este paciente que está internado. Y decía, no doctor, está en un riesgo gravísimo. No, pues por eso sigue aquí internado, ¿no? Entonces, y está bien sencillo que ustedes hagan la valoración del riesgo suicida. Por cada cosa que veamos positiva, le vamos a dar un puntito. Evidentemente, entre más puntos tenga, mayor riesgo. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a analizar cada uno de estos rápidamente. Vamos a dar un punto si es hombre. ¿Por qué? Porque ya vimos que los hombres son más agresivos. La edad. Aquí, hay que cambiarlo. La edad va a ser más, vamos a poner punto, si es, sí hay que cambiarlo porque es una escala un poco ya antigua y es una escala gringa. En la escala la vamos a poner si está particularmente de los 19 a los 29 años. Y ojo, también desde plano, si es menor de edad, también vamos a dar punto. ¿Por qué? Porque los niños son muy inestables. O sea, los niños todavía, ¿se acuerdan? Uno de las partes protectoras que tenemos a nivel neurobiológico es nuestra corteza frontal porque tiene la capacidad de autocontrol. ¿Qué pasa con los niños con su corteza frontal? De hecho, los padres somos la corteza frontal de nuestros hijos. No hagas eso, ten cuidado con eso. O sea, estamos ahí tratando de hacer hasta que esperamos que nuestros hijos por fin les florezca su corteza frontal y tengan la capacidad de autocontrol. Entonces, por eso es el niño o el menor de edad ya de entrada ya tiene esta cuestión en contra porque algo pasó y ya de por sí ya traías ya cierta ideación y se puede ir. Depresión, pero también vamos a agregar el punto si es ansiedad también. ¿Sí? Otro punto más, si ya tuvo intentos previos, ya comentamos por qué. Factor de riesgo más importante para tener un comportamiento suicida es que la persona haya tenido un intento anterior. El uso de etanol, ya vimos por qué, por la corteza frontal, o sea, todo aquí se va aterrizando, todo lo que ya vimos. Esta parte de pérdida del pensamiento racional lo vamos a ver de dos maneras. Si la persona está psicótica, porque hay personas que se suicidan bajo un funcionamiento psicótico, imagínense a alguien que consumió cristal y que piensa que lo están siguiendo el Chapo o cosas así por el estilo y dice, me mato antes de que me agarre, ¿no? Y pues el cuate estaba bien psicótico, nadie lo estaba siguiendo. O aquí lo que vamos a también poner es si la persona se encuentra cognitivamente en desesperanza. Si esta persona está sin esta capacidad de poder pensar en una posibilidad para salir de su problema, punto más. El siguiente, la S, es también muy importante y es algo que yo tomo muy en cuenta lo que es en el consultorio. Yo en el consultorio me trato de dar cuenta cómo está la familia, cómo está el show. Y si veo que el paciente a lo mejor trae ideación, pero está en un ambiente familiar donde va a haber apoyo, donde va a haber una red, donde van a estar al pendiente de que se tome su medicamento, donde va a haber marcaje, donde va a estar, pues esa persona, ¿sabes qué? Vamos a manejar el tratamiento en casa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estas familias que están agarradísimas del chongo, y es que me quiero matar porque mi mamá me dijo que sé qué tanto, ¿sabes qué? Mira, te propongo algo, te saco de la casa, vámonos al hospital, ¿no? Para mí es un elemento bien importante porque si esta chica o esta persona que trae muchos problemas a nivel familiar, le doy el tratamiento, lo mando a su casa y en su casa llegan y empiezan otra vez a agarrarse del chongo, puede llevar a otro comportamiento impulsivo y a otro intento de suicidio. Entonces, esa persona, este es un elemento que tomo muy en cuenta para determinar si hay internamientos o no. Y a veces hay pacientes de riesgo muy alto, pero tienen muy buena red de apoyo, adelante, en casa. Y hay pacientes que su riesgo está como chajita, pero la familia está del cocol, no, sabes que mejor sí, vamos a ver. Sirve que te interno y sirve que también jalamos a tu familia para también trabajar con ellos. ¿Sí? Plan. Esto también dentro del concepto de la suicidabilidad. No es lo mismo
la persona que está, y me voy a matar, y le pregunto, ¿cómo piensas hacerlo? Pues le estoy preguntando por tu plan. No, pues no sé, aventarme o tomarme medicamentos, o sea, como que está ahí, pues esta persona no tiene un plan organizado, entonces no va el punto. Pero si ya muestra un plan sumamente organizado de ya conseguir un arma de fuego, ya hacen dónde hacerlo, a tal hora, y bla, 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 entonces, punto. Este siguiente tiene maña, el de esposa o esposo. Para hombres es protector tener pareja, porque muchas veces, y la mayor parte, es quien lleva, como el caso de este chico que comentaba, de este señor, fue la pareja quien lo llevó a consulta. Es protector tener pareja, para la mujer no. La mujer no es protector tener pareja, al contrario, puede ser lo contrario y puede ser que mucho del problema de ansiedad o de depresión de la persona, de la mujer, sea su pareja, ¿sí? Entonces, y luego tengo pacientes que tuvieron a lo mejor intento de suicidio, traen trastorno de ansiedad porque estuvieron viviendo en una familia con el esposo que la violentaba, que la agredía, que la violentaba de forma física, psicológica, y entonces tiene el intento de suicidio y el esposo, te voy a quitar a los hijos porque estás loco y porque te intentaste matar. No manches, o sea, güey, tú fuiste el que causó esto, o sea, y todavía quieres quitar a los hijos, o sea, cortar esa relación, o sea. Y esto también es algo que veo en la consulta. Cuando viene una paciente que está siendo violentada, que está siendo agredida, ahí ya no es, vamos a ver cómo arreglamos lo de pareja y que ya no te... No, ahí hay que cortar esto, ¿sí? Hay que cortar esto, o sea, porque esta violencia está llevando a que usted tenga comportamientos que puedan ponerle en riesgo, le está llevando a trastorno de ansiedad y le está llevando a que no pueda ser funcional en su vida cotidiana. Ahí no es de arreglar, vamos a arreglar y perdónalo, y no, ni madres, ahí hay que cortar eso. Y cuando la persona, el último punto es si la persona presenta algún diagnóstico de alguna enfermedad de carácter incapacitante o que la persona pueda tener en él una idea de mortalidad. Ojo, esto también es subjetivo porque hay personas que les diagnostican, les dicen, señor, usted tiene diabetes, y no, me van a cortar el pie, o sea, para él. Y uno está, pues nomás tienes que tomarte tu metformina y listo, chavo, y hacer cambios en el estilo de vida y... Pero hay personas que eso puede ser catastrófico. O sea, no es solamente si das el diagnóstico de enfermedad o no, sino también cuál fue la percepción de la persona respecto a la enfermedad, ¿sí? Ese es el punto. Vamos a terminar, vamos a dejar aquí. Ya nomás vienen unas poquitas diapositivas sobre si hospitalizar o no hospitalizar, un poquito de lo que se hace con el paciente hospitalizado, pero ya prácticamente ya terminamos esto. Entonces, vamos a terminarlo la próxima, van a ser ya nomás 10 minutitos. Si tienen alguna duda, también para dar espacio para preguntas sobre el tema del suicidio. Y empezamos trastornos de ansiedad, ¿sí? Nos dedicamos la próxima clase a ver trastornos de ansiedad. Ya, te dejo la presentación, ¿no?